Juntas de condominio o junta de condominio es el tema que estaremos tratando el día de hoy acá en Soluciones, y para esto hemos invitado a expertos en la materia que nos van a ayudar pues a analizar este tema y, como decíamos al principio, definir cuáles son esas funciones, las limitaciones de las personas que integran una junta de condominio. Queremos darle la bienvenida a Daniel Natale, quien es abogado experto en junta de condominio, y también a Rafael Ángel Viso, abogado y director de Procondominios. Gracias por estar aquí con nosotros, por haber aceptado esta invitación y acompañarnos durante esta hora acá en Soluciones. Bienvenidos. Gracias por estar, por la invitación. A Gracias a ustedes por ustedes y a su venir. equipo de producción. Muy amable. Quisiéramos iniciar esta entrevista definiendo qué es una junta de condominio. ¿Puede iniciar? Adelante. Como Bueno, quiera. la Junta de Condominio es un ente de organización y de ejecución en la comunidad, en la copropiedad, en la comunidad pro indiviso, que comúnmente se llama condominio. Y es un ente que está llamado a ejercer la representación legal de la comunidad de copropietarios. Inclusive, en la propia ley de propiedad horizontal puede ejercer las funciones como ente administrador. Es lo que se conoce como la autogestión. Hay muchos edificios que no tienen personas naturales o jurídicos que brindan el servicio o cumplen con la función de administrador, sino que la Junta de Condominio, que es un ente colegiado, eso es importante decirlo, es un ente colegiado que está integrado por 3 copropietarios, hago énfasis, 3 copropietarios que son los que tienen la cualidad por escrituras públicas de tener apartamentos en esa comunidad. No pueden ser delegados de estos copropietarios quienes pertenezcan a la Junta de Condominio, porque el ejercicio de la Junta de Condominio conlleva la responsabilidad civil y penal cuando ejerce las funciones como ente administrador. Entonces es un ente de suma importancia para el condominio, donde deben participar también tanto los miembros principales como los suplentes. Y hago ese énfasis porque normalmente las juntas de condominio, cuando uno las ve, casi que quedan desmanteladas. 2 personas que hacen la mayoría, los miembros suplentes no van, se van de viaje, son electos en el furor de una asamblea de propietarios y después abandonan sus funciones, y la propia comunidad se queda como en un vacío, esperando más de sus propios copropietarios, a quienes le dieron la confianza cuando lo eligieron en una asamblea de propietarios. ¿Cuántas personas se pueden integrar la Junta de Condominio? Al principio iniciamos con este artículo 18 de la Ley de Propiedad Horizontal, pero quisiera que ustedes también nos definieran pues y nos explicaran un poco este artículo. ¿Cuántas personas deben integrar una Junta de Condominio según esta ley? Correcto. Bueno, muy acertada la intervención del doctor Viso. Yo sí quisiera complementarla con respecto a ese número de miembros que la conforman. Esta ley de propiedad horizontal, que es la que rige la materia condominial, es de 1958. De hecho, el día de hoy está cumpliendo 58 años. La ley de propiedad horizontal. Exactamente hoy, el 15 de septiembre. El día 15 de septiembre fue promulgada en el año 1958. Es una ley bastante antigua, pero ha funcionado, ha servido y es la que se usa. Hay un proyecto de reforma de ley de la propiedad horizontal porque nos tenemos que adecuar. La materia, el derecho es una ciencia que va relacionada con la sociología, con la demografía de la ciudad, y se va desarrollando y ajustando en el tiempo. Entonces se está hablando de un proyecto de ley que quiere arreglar ciertas cosas. Ese artículo 18 que establece la jerarquía de quién es la autoridad máximas de un inmueble, que hago la acotación, no solo son edificios residenciales, eso es muy importante establecer dónde hay de verdad, que me imagino ahondaremos más adelante, una junta de condominio. Pero con respecto a tu pregunta, habla sobre 3 miembros principales y 3 suplentes. En ese artículo queda clarísimo que todos son copropietarios, como mencionaba el doctor Viso. No puede haber un inquilino, que ojo, que a un inquilino le afecta, cuando no hay agua, cuando no hay ascensor, claro, le afecta que no, y él pudiera entrar a la asamblea a mencionar algo, a dar una solución, una propuesta, pero legalmente, en teoría, no puede asistir, al menos que sea invitado. El problema es que la gente se ha tomado eso de forma literal, e incluso, vuelvo y repito, esa ley es del 58 y hay sentencias ratificadas, pacíficas, hoy en día en la jurisprudencia venezolana, que dice que no son 3 miembros, sino que son los 6 completos. Es decir, la mayoría de las decisiones de junta de condominio tienen que ser 4 personas. Erróneamente en la práctica... ¿Y los cargos son? Exacto, no hay una definición como tal, pero normalmente se pone presidente, vicepresidente, tesorero y los benditos vocales o los supuestos suplentes a estos 3 cargos. ¿Qué son? Es decir,
el suplente del presidente, el suplente del vicepresidente, el suplente del tesorero. O el título que les pongan, porque es que no hay una formalidad como tal en la ley de que dice, este tiene que ser el título. Sí menciona nuevamente, como ustedes lo leyeron en el inicio del programa, deberá estar conformada por al menos 3 principales y 3 suplentes, todos copropietarios. Eso es lo que dice textualmente la ley. Entonces, se interpreta que muchas juntas de condominio son 3 personas. Entonces, Claro. como dijo el doctor, y de repente uno se va o abandona el cargo, entonces las decisiones son de 2. La junta de condominio tiene que ser formada por 6 personas. Y nuevamente, Que deben estar activas siempre. deberían estar activas por interés de la comunidad, ¿no? Es algo que la jurisprudencia ha ratificado que no son esas 3, sino que son las 6 completas. Y para complementar una idea muy importante sobre lo que es la junta de condominio, que el doctor comentó, que es un grupo colegiado, refiriéndose que son las decisiones de todos, o por lo menos de mayoría, porque puede haber diferencias. Pero lo importante de ese grupo colegiado, que ha habido muchos problemas, incluso hasta con los bancos. La junta de condominio no tiene personalidad jurídica. La junta de condominio no tiene un RIF. La junta de condominio no tiene un documento de registro de esa junta, como puede tener una asociación de civil, que el doctor y yo nos asociemos para hacer una asociación civil o una compañía. Mucha gente dice, doctor, usted está equivocado. Mi edificio sí tiene RIF, mi junta sí. El inmueble sí tiene un RIF, el inmueble, pero la junta de condominio no. ¿Qué pasa? Que en la práctica, un edificio de 100 apartamentos, no podemos ir los 100 copropietarios al banco Claro. a ir a hablar con alguien, sino entonces ahí delegamos a estas 6 personas en el acta del Que en condominio. ese caso debería ser el tesorero. Eso lo pueden ustedes definir. Supuestamente el presidente siempre, hay muchos, por cierto, creo que el doctor estará de acuerdo conmigo, hay muchos presidentes que se les sube ese título a la cabeza Sí, y quieren hacer el lo que falso quieren. empoderamiento de la Junta es Correcto. otro de los dramas gravísimos. Vale la pena decir que el único cargo que se señala en la ley especial para la Junta de Condominio es el cargo de presidente. Pero hay que agregar a lo que está diciendo el doctor Natale, algo muy importante, que los documentos de condominio a veces tienen composiciones en su número de la Junta de Condominio distintos. Yo he conocido juntas de condominio donde, por ejemplo, en un inmueble hay 9 miembros principales y 9 miembros suplentes. Tú haces así, ¿sabes por qué? ¿Pero por qué tanto? Ya te voy a Si decir la por ley qué. es Porque clara. te pongo un ejemplo, porque en ese inmueble que yo te estoy comentando, casualmente tiene, es un inmueble que en su estructura hay oficinas, hay viviendas y hay sector comercial. Y el documento de condominio, por ejemplo, señala que tiene que haber en la Junta de Condominio 3 representantes principales y suplentes de cada sector. área. Claro. Entonces, el documento de condominio es quien va a definir realmente, entre otras cosas, la composición de la Junta y sus atribuciones y las denominaciones de los cargos, porque la ley lo que te da es un mínimo. La Junta de Condominio no son 3 miembros principales que son los que tienen derecho a voz y voto, es son los principales y los suplentes. Y quien no lo entienda así, mejor es que no participe en una Junta de Condominio. Ahora bien, ustedes han dicho que tienen que ser personas copropietarios. ¿Cuánto tiempo? En la ley se estipula cuánto tiempo, porque yo puedo ser copropietario porque acabo de comprar el apartamento, pero puedo ser presidente de una junta de condominio o tiene que ser una persona que tenga 5 o 10 No, no. años, hay un periodo específico. Simplemente tú puedes comprar un apartamento en propiedad horizontal y si hay una elección inmediatamente tú puedes participar al día siguiente, inmediatamente porque ya tienes la cualidad jurídica de ser copropietario. Puedes tener 20 años o puedes tener un día y tienes el derecho a ser elegido y a elegir, dependiendo también de las condiciones y restricciones que ponga el documento de condominio, por lo menos con los temas de la solvencia que tienen que tener como condiciones de elegibilidad o para votar algunos miembros de la Junta de Condominio. ¿Cómo debe hacerse esta elección? ¿Se debe convocar a una asamblea? Si no asisten en este primer llamado, tienen que hacer otro llamado. ¿Cómo debe ser esa elección de esa junta de condominio, de esas 6 personas? Bueno, la ley, las primeras 2 líneas de ese artículo 18 dice clarito que la máxima autoridad es la asamblea de copropietarios, es decir, toda la comunidad en conjunto. Después la administradora y la junta de condominio. Tiene que haber una asamblea general, normalmente ordinaria de copropietarios, y después eventualmente también existe la asamblea extraordinaria, para elegir la junta de condominio. Ahí dice en el artículo, de su seno,
Normalmente en una asamblea de copropietarios, bueno, ¿quién quiere ser? Irlenis, levante, entonces sí, Irlenis, Daniel y Viso, ok, él sabe, él es presidente. No, en teoría se elige quienes se postulan, fulano, fulano y fulano, y después, como dice la ley, de su seno, es decir, entre nosotros, elegiremos quién va a ser el presidente. Ahora, usted mencionó algo muy importante, licenciada, en cuanto a cómo es la elección y las asambleas, y ese tema es muy delicado en cuanto a la validez de las asambleas. Ese tema de la validez de las asambleas y cómo es ese proceso de elección de la Junta de Condominio, además de definir cuáles son las funciones de la Junta de Condominio en la próxima parte acá en Soluciones. Ya regresamos.